Muy buenas tardes a todos los presentes. La Universidad Autónoma de Baja California y la Facultad de Contaduría y Administración, en el marco de las actividades de la primera Jornada Internacional de Investigación para Estudiantes de Posgrado, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Ruta hacia la Certificación como Investigador Nacional, a cargo de nuestra invitada especial, la doctora Virginia Guadalupe López Torres. Como parte de la certificación de la asistencia de todos los presentes, les solicitamos realicen su inscripción a través del link que se estará compartiendo en el chat, verificando que su nombre y apellidos estén escritos correctamente, así como su correo electrónico. Antes de ceder la palabra a nuestra invitada y con la finalidad de poder cumplir con nuestro programa del día de hoy, les recordamos que esta conferencia tendrá una duración de 45 minutos. Posteriormente se contará con un periodo de preguntas y respuestas de aproximadamente 10 minutos, misma que ustedes pueden ir realizando mediante el chat. A continuación me permitiré compartir una breve reseña de nuestra expositora. La doctora Virginia Guadalupe López Torres es ingeniera industrial y de sistemas de profesión con maestrías en ciencias especializadas en administración industrial y doctorado en ciencias administrativas. Profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada. Imparte cátedras a nivel de licenciatura y posgrado en los niveles de maestría y doctorado. Ha dirigido 41 tesis de posgrado presentadas. Desde los años 2000 viene realizando tareas de investigación sobre problemas regionales cuyos resultados impactan en la cátedra y se han publicado en prensa, ponencias, artículos, capítulos de libros y libros. Es líder del cuerpo académico consolidado Planeación y Desarrollo, cuyos proyectos de vinculación en red apoyados por el PRODESON 2013, redes temáticas de colaboración académica dentro de las redes de instituciones en sociedades heterogéneas. Se trabajó en el proyecto de instituciones y desarrollo, construcción de capacidades 2015, integración de redes temáticas de colaboración académica, proyecto vigente, y factores regionales que determinan el emprendimiento en el crecimiento de las pymes en América Latina, el caso de México y Colombia. Las investigaciones conducidas por la doctora López se enfocan en problemáticas específicas de la región, con cuyos resultados se busca incidir en las políticas públicas. Así se incorporó de las empresas maquiladoras el concepto de que el techo es un activo, un productor de energía a través de la energía solar. Su producción académica incluye 12 libros, 54 artículos de revistas con arbitraje indexada, 69 capítulos de libros y más de 200 ponencias en congresos internacionales. Miembro del Consejo Directivo de la Academia de Ciencias Administrativas del 2008, presidenta del 2012 al 2015, dirigiendo la academia más grande de América Latina. Cuenta con el reconocimiento de perfil deseable de PROMET desde el 2006 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del 2010 y actualmente es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Muchísimas gracias, doctora, y le cedo la palabra. No, muchísimas gracias a usted, doctor Dunieski, y a todos los miembros de la Facultad de Contaduría por esta invitación. Voy a permitirme compartirles una guía, una presentación que más bien viene siendo como una guía de lo que vamos a estar conversando. Entonces, a partir de ello, vamos a trabajar. Empiezo por comentar algo que todos ya sabemos. Nuestro doctorado es un doctorado en investigación. Como tal, pues nosotros nos preparamos para hacer investigaciones, para ser investigadores, y así como otras profesiones aspiran a una certificación. Los contadores públicos, por ejemplo, pues ellos quieren ser certificados por su colegio y esta certificación les permite una serie de actividades. Nosotros, al ser investigadores, más allá de lo que podamos ejercer profesionalmente, pues tenemos esta ilusión de un reconocimiento, algo que certifique la calidad del trabajo investigativo que desarrollamos. En ese sentido, bueno, tenemos esta opción de aplicar para ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Lo que yo les voy a presentar es un poco qué es lo que tenemos que hacer a lo largo de todos estos años de formación, pensando en que cuando egresemos podamos nosotros aplicar al Sistema Nacional de Investigadores.
Yo estudié este mismo programa de doctorado en la primera generación y ya era PTC y digamos esa era mi ruta. Yo dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para que cuando yo termine y sea ya doctora pueda aplicar para ingresar al sistema, ¿no? Entonces es lo que vamos a revisar. Sin embargo, déjenme comentarles que ha habido un gran dinamismo en cuanto a lo que es ser miembro del sistema y lo que nos hace, digamos, o cuáles son los criterios que tenemos que cumplir para poder ingresar y después permanecer, ¿no? De hecho, la convocatoria siempre dice de ingreso o permanencia. Entonces uno puede, pues ingresa la primera vez y uno puede permanecer dentro del sistema, puede permanecer en el mismo nivel, exceptuando del nivel de candidatura, que ese nada más es por un periodo y podemos tener una prórroga en ese periodo si así lo considera la comisión dictaminadora. Y en el resto de los niveles podemos permanecer ahí, ¿sí? Salvo en ese nivel, salvo en el nivel de candidatura, que nada más es básicamente un periodo, en el resto podemos mantenernos, ¿sí? Por eso es la parte de la permanencia, ¿no? Entonces, a nosotros nos regulan básicamente tres cosas que tenemos que observar, primero para ingresar y después para permanecer. Uno es el reglamento. El Sistema Nacional de Investigadores tiene un reglamento. Este reglamento el actual es nuevo. Como bien dice, aquí está, sufrió modificaciones el año pasado, pero en el 2001 también se había modificado y anteriormente, o sea, en los últimos años se ha estado modificando el reglamento. Ahorita vamos a ver que aparte del reglamento, bueno, están los criterios de cada una de las áreas. Nosotros, por nuestra formación, aplicamos al área 6 de Ciencias Sociales. Hace algunos años se conocía como el área 5. Hubo unos cambios y ahora no, somos el área 6 de Ciencias Sociales. El área 6 de Ciencias Sociales es el área que mayor número de solicitudes recibe. En el año 2021 tuve la oportunidad de ser parte de la comisión dictaminadora y pues el número de expedientes que tocó revisar es bastante. Por eso es que ya para fines de evaluación, en ese año el área se dividió en el área 6A, que evaluó solamente lo que es el perfil de los compañeros de derecho, y el área 6B, donde evaluamos al resto de las solicitudes, ¿no? Entonces, es bien importante tener nosotros en cuenta algunos datos, ¿no? Primero, bueno, nuestra inscripción. Para los que ya tenemos una inscripción, pues es bien importante, que esto es lo que señala. Hubo algunos años donde había la oportunidad y actualmente todavía se mantiene, donde nosotros podemos aplicar sin que tengamos una inscripción. Entonces, eso también es importante conocer. Es mucho más fácil poder acceder a una plaza de tiempo completo si nosotros le llegamos a la institución de educación superior y le decimos que somos miembros del sistema. Fuimos aceptados para ser miembros del sistema, ¿no? En este caso. Punto número 2, nos evalúan compañeros que ya pertenecen al sistema, ¿sí? Las comisiones dictaminadoras pues se forman por miembros, en este caso miembros SNI 2, son los que evalúan todo lo que es los que quieren ingresar y los que quieren permanecer de nivel 1 y nivel 2. Hay una comisión de SNI 3 que solamente evalúa los que van a SNI 3 y los que están en SNI 3 y la parte de los eméritos, ¿sí? Entonces, no nos evalúa el consejo, o sea, nos evalúan compañeros nuestros, profesores o investigadores que forman parte de estas comisiones. Por el perfil nuestro, el idóneo es que nosotros apliquemos al área 6 de Ciencias Sociales y en los últimos años se generó esta área 9 que es de interdisciplina, donde, bueno, se puede aplicar siempre y cuando el trabajo que nosotros hagamos tenga ese enfoque, ¿no? De interdisciplina.
Si no, pues no es recomendable que nosotros apliquemos porque pues de entrada no cubriríamos el requisito. Bueno, nosotros tenemos que saber que en el Sistema Nacional de Investigadores hay el nivel candidato, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, y hay lo que es el investigador emérito. Cada uno de ellos tiene un perfil y tiene unos requisitos, que eso ha venido cambiando, ¿no? Un poco en algunos matices, ¿no? Es importante, por ejemplo, ahora en la nueva convocatoria, ya desde el año pasado, para aplicar se necesita tener el título de doctor. O sea, sí dice grado de doctor, pero hay que tener el título, ¿sí? En mi caso, cuando yo apliqué en 2009, pues yo no tenía el título, yo lo que puse fue mi acta de examen. En ese entonces era válido, hoy ya no es válido. Entonces ustedes van a egresar, van a presentar su examen de grado y tendrán que tener el título en la mano para poder aplicar el sistema. Entonces, en ese sentido, va a ser un reto para nosotros como institución, pues acelerar este proceso para que no tengamos que retrasarlos a lo mejor mucho para fines de que puedan aplicar al sistema. Alguien puede decir, pero yo no soy PTC y no quiero ser PTC. ¿Por qué ser miembro del sistema? Bueno, la certificación no es solamente para los PTC, es para todas las personas que hacen investigación y se puede hacer investigación dentro de la iniciativa privada también o dentro de las organizaciones. Entonces, una persona que pertenece a estos sectores también puede aplicar, sí. La única gran diferencia es el estímulo. Entonces yo puedo tener la certificación de decir yo soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fui aceptado, pero no recibo el estímulo, porque para recibir el estímulo ya hay que cumplir con otra serie de características, como es trabajar en el sector público o en el sector privado, siempre y cuando la institución privada tenga un convenio vigente con el Consejo, en este caso. Entonces, hay diferencias porque cuando soy candidato tengo que demostrar menos cosas, ¿sí? Entonces, aparte del grado de doctor, tengo que demostrar que soy capaz de realizar investigación de frontera y de ciencia básica. Entonces, ese es el nivel candidato. Ahorita vamos a explicar un poquito más cómo se demuestra esto a partir de los criterios específicos de nuestra área. Cada área tiene sus criterios para poder especificar. Tengo que participar en una serie de tareas para fortalecer a la comunidad, o sea, para fortalecer la comunidad, en este caso, nacional, ¿no? Porque el punto 3 es de las cosas que hemos hecho en México. En el 21 fue la primera vez que se hizo este cambio. Nosotros anteriormente, pues hay gente del extranjero que aplica a ser parte del Sistema Nacional de Investigadores y podrían obtener el reconocimiento sin acceder al estímulo. Pero en el 2021 hubo un cambio porque ahora la docencia, la dirección de tesis tienen que ser en México, ya no en el extranjero. Entonces, una persona, para cumplir con el criterio 3 que aparece aquí, de participar en el fortalecimiento y consolidación de la comunidad académica, lo tiene que hacer en México. Voy a dirigir tesis en México, voy a dar clases en México. Si estoy en el extranjero, pero no doy clases ni dirijo tesis en México, no puedo acceder al sistema, ¿no? Y en los últimos años se ha puesto este criterio del número 4, que es de promover el acceso universal del conocimiento y la parte de los beneficios sociales, que es impulsar las tareas de divulgación, ¿no? Para nosotros poder dar a conocer lo que estamos trabajando, los hallazgos que estamos teniendo, pero con un lenguaje no tan técnico, no tan especializado, sino que sea, digamos, digerible para cualquier miembro de la sociedad. Entonces, es la parte del nivel candidato, a grandes rasgos. La diferencia con el nivel 1 es en el punto 2, por eso en el punto 2 dice capacidad para realizar.
Y en el nivel 1 ya no es que demuestre la capacidad, sino que demuestre que realicé investigación. Entonces, de ahí en fuera, todo lo demás es igual. Ahorita vamos a ver en los criterios específicos del área que lo que varía es la cantidad de productos. Pero es la diferencia. No les pongo el nivel 2, el nivel 3 ni el emérito. Eso ya les tocará a ustedes. Puse estos dos porque, en mi caso, yo no fui candidato. Yo ingresé al sistema y como yo tenía muy claro, porque ya era PTC, que yo quería ser parte de este sistema, yo me preparé a lo largo del doctorado, hice los productos para ingresar a nivel 1. Entonces yo me brinqué la candidatura, por así decirlo, trabajé y puse empeño en hacer ciertos productos que eran los que se requerían y ingresé a nivel 1. Por eso es que les estoy poniendo los dos, porque algunos de ustedes pueden decir, yo tengo tiempo suficiente, va corriendo un semestre, tengo poco más de 2 años y medio para dedicarme a producir y buscar entrar a nivel 1, sin entrar a candidato, ¿no? Después de nivel 1, nivel 2, ahí ya no podemos brincarnos, no podemos entrar directo a nivel 2. No podíamos antes porque ahorita vamos a ver, hay un criterio que se llama liderazgo nacional. Liderazgo nacional se demuestra pues dirigiendo tesis en diferentes instituciones de educación superior y también dando, digamos, participando como profesor invitado y participando en proyectos de investigación en diferentes instituciones de educación superior del país, ¿no? Entonces es un liderazgo nacional. Eso es muy difícil que podamos hacerlo a lo largo de los 3 años de la formación. Y ahora en particular con este cambio que hubo en la convocatoria hay que demostrar, hay que haber estado mínimo 2 periodos en nivel 1 para poder solicitar el nivel 2. Entonces ya no podemos ir directo hacia allá. Ok. Eso es lo que dice el reglamento a grandes rasgos. ¿Qué dicen nuestros criterios de evaluación? Porque son complementarios. En nuestros criterios de evaluación del área 6, y por eso digo nuestros, estos criterios varían si ustedes van al área 1, al área 8, al área 4, son diferentes, ¿sí? Porque nuestras disciplinas son diferentes. Entonces, estos criterios, ¿de dónde salen? Salen de nosotros. Nosotros, de alguna manera, el CONACYT nos ha consultado. Hace algunos años hubo un gran congreso de miembros del Sistema Nacional de Investigadores en la ciudad de Querétaro, donde me tocó participar. Hubo una gran convocatoria y ahí nos reunimos para revisar una serie de políticas y particularmente de estos criterios, ¿no? Entonces, hay algunas cosas, como puede ser la convocatoria, que es así, le compete completamente al Consejo, y la parte del reglamento, pero la parte de los criterios es donde nosotros participamos. Entonces, ¿qué dice nuestra área a nivel? Dice que para ser candidato necesito demostrar productividad, 2 publicaciones válidas como autor único o primer autor. Nosotros, por ejemplo, en UABC lo que se nos indica es que ustedes tienen que publicar con su codirector, con su director como segundo autor de preferencia. Entonces ustedes son primer autor, su director es segundo autor, que es parte del trabajo, porque esto va derivado de su tesis, y entonces ahí está. No son autor único, pero van de primer autor, ¿no? Entonces 2 publicaciones válidas. Voy a adelantar un poquito. ¿Qué es una publicación válida? Una publicación válida es aquella que cumple con ciertos requisitos, y los requisitos más estrictos son los de nuestra área, el área 6. ¿Sí? Entonces, una publicación válida es un artículo publicado. De hecho, este es un cambio también. Anteriormente eran válidos los artículos aceptados. Ahora no, ahora tiene que haber sido ya publicado. O sea, ya no cuenta si nada más fue aceptado. Artículo publicado en una revista indizada, dice que es con arbitraje, sí, riguroso. Pero en nuestra área eso significa en una base de datos
llámese Scopus, JCR, o sea, una base de datos internacional. O si es una revista indizada en una base de datos nacional, solamente que sea revista CONACYT. Entonces, desde esa perspectiva, si yo estoy estudiando el doctorado y quiero ser miembro del sistema, entonces yo debo decir, voy a buscar solo revistas que cumplan con estos criterios. Otros criterios no. Entonces, ahí mismo dice, o dos publicaciones como coautor dentro de una misma línea de investigación. Y esto es bien importante porque de repente nos invitan a trabajar en otra línea de investigación que no tiene que ver con la nuestra y nosotros aceptamos mucho por el capital relacional. Es válido, pero eso no necesariamente me va a servir o me va a ser útil lo que yo produzca dentro de ello para el SNI. Entonces también tenemos que ser estratégicos que reportamos. Si mi línea de investigación es A, yo reporto todo lo que al SNI, todo lo que vaya en A. Si yo trabajé algo que es B, no se lo reporto al SNI. ¿Sí? Porque entonces la comisión dictaminadora va a decir, esta persona es muy dispersa, no sabe, no tiene definida todavía una línea de investigación. Entonces, a lo mejor no es que seamos dispersos, sino simplemente pues quisimos colaborar con alguien, ¿no? Luego también necesitamos una actividad de fortalecimiento y consolidación de la comunidad. Más adelante en una diapositiva hablo un poco más a detalle sobre a qué nos referimos con esto. Y una actividad o contenido de promoción de acceso universal de conocimiento y sus beneficios sociales. Entonces es 2, 2, 1, 1, ¿sí? O sea, son dos de uno o dos del otro. Esa O es 2 o 2. Entonces nuestra fórmula es 2, 1 y 1. Pero no hay que enfocarnos solamente a, voy a hacer eso, porque las reglas cambian, y si para entonces ya no quieren 2 y no quieren 3, entonces no tengo que quedarme en lo mínimo, tengo que ir trabajando también hacia en el futuro, que de alguna manera pueden cambiar las cosas. Para nivel 1 les decía que lo que afecta es que se requieren más productos. Sí, para nivel 1 ya no son 2, ahora son 4. 4 publicaciones válidas como autor único o como primer autor. O 4 publicaciones como coautor dentro de una misma línea de investigación. Eso es bien importante. Entonces, 2 me pasó a 4, ¿sí? Y ya no es una actividad de fortalecimiento, ahora son 2 y son 2 actividades. Entonces, con esto es importante, no solamente necesito producir a nivel de productos académicos, ahorita vamos a ver que se refiere a artículos, capítulos de libro, o libro, básicamente en nuestra área, ¿no? Sino esa parte de la formación también es importante en el futuro, dar clases, una clase que demos, ¿sí? Y también, pues, acercar el conocimiento a la sociedad. Ok. Voy a ir un poquito rápido porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? La convocatoria es muy extensa, la convocatoria cambia. Y ahora, pues, la convocatoria habla de acreditar una serie de actividades. Esta es la convocatoria que acaba de salir. ¿Sí? Entonces, esta convocatoria es la que cada año ha venido cambiando en los últimos años. Entonces, ahí es donde vamos a ver. Número 1, aquí ya es donde cambiamos. Grado de doctorado, pero el título. ¿Sí? Comprobantes que acredite las actividades que vamos a ver en el slide que sigue. Probatorios. Nosotros vamos a meter, ahora se evalúa la trayectoria, pero de esa trayectoria vamos a seleccionar una serie de documentos. ¿Sí? Primero vamos a crear la solicitud en el sistema, ahora ya nos lo cambiaron, es Rizoma, la vamos a enviar y vamos a esperar a que nos la validen. Entonces, ahí hay que tener también todo esto en línea, ¿no? En este caso. ¿Qué se evalúa? Pues las actividades de investigación, que tiene que ver con los productos que generamos, que hacemos, ¿sí? Las actividades de fortalecimiento, que tiene que ver con la docencia, la formación de recurso humano, el participar en sínodos, el dirigir tesis o el codirigir tesis. Aquí no importa el nivel,
para nivel 1, perdón, para candidato y nivel 1 no importa el nivel de la tesis. Para el nivel 2 sí ya tiene que ser de posgrado, ¿no? En este caso. Y las actividades de acceso universal al conocimiento hoy en día son muy variadas, desde lo básico que era participar en congresos, que aquí es donde nos sirve todavía ser parte de estos eventos académicos, hasta hoy en día, bueno, poder tener, no sé, un canal de YouTube, ¿sí? O también publicar, porque también hay revistas de divulgación, no todas las revistas son de difusión, ¿no? En este caso. Entonces ahí es donde vienen. Aquí es donde está un poco parte de lo más interesante. ¿Qué es un artículo, perdón, qué es un producto válido de investigación según la convocatoria? Y bueno, yo me voy a ir un poquito en esto y vamos a puntualizar algunas diferencias o algunas acotaciones que hace nuestra área respecto a lo que hace la convocatoria. Entonces, artículos. El gran cambio que les decía, ahora tienen que estar publicados, ¿sí? Aquí dice que solamente son en revistas especializadas, a doble ciego, con rigor equivalente. Nuestra área dice que tienen que ser revistas indizadas en cualquier índice internacional reconocido, lo que ya les había comentado, ¿no? Entonces, eso es bien importante. O sea, tenemos que ir siempre adaptando, que dice una cosa, pero que dice mi área, la que me va a evaluar, ¿no? Libros dictaminados. Es bien importante que adjuntemos el dictamen. En el caso de los libros y los capítulos de libros, muy parecido, tiene que venir un dictamen. Y aquí es el principal error que nosotros encontramos. El dictamen no lo hace el autor del libro. El dictamen lo hace la editorial. Entonces, el dictamen tiene que darlo la casa editorial. Entonces, si el dictamen me lo hace el autor del libro, no es correcto, no va a ser un producto válido, ¿no? Entonces, eso es importante. El capítulo del libro también tiene que estar publicado. Igual necesitamos nosotros también el dictamen. Aquí dice, esto es nuevo en esta convocatoria, dice preferentemente hablando de editoriales académicas o universitarias. Entonces, hay una lista por ahí no escrita de CONACYT de cuáles son las editoriales que sí trabajan bien con doble ciego. Así como hay una lista de revistas predatorias, hay una lista de editoriales que no están permitidas. Entonces, es importante que nosotros revisemos muy bien con quién vamos a publicar, ¿no? En este caso. Ahora, hay muchas veces, la mayoría de las veces los libros son coordinados, nos invitan, pero tiene que haber un hilo conductor de esa invitación. Tiene que haber una problemática, tiene que haber un primer capítulo de introducción que hable sobre toda esa problemática y le dé coherencia al libro y le dé coherencia a lo que sigue en términos de lo que se está presentando. Si solamente es un libro compilado, pero es un collage, ¿qué significa un collage? Temas no vinculados a una problemática específica, no sirve. No sirve porque la comisión lo considera no válido, ¿no? Entonces, también otra cosa, si una persona es el coordinador y o es el editor y aparte tiene varios capítulos de libro, pues tampoco cuenta. No es como, mira, hacemos un libro y yo pongo 4 capítulos y ya tengo mis 4 productos. No, no es así. Entonces, eso es bien importante. Y el otro punto a considerar son las citas. Para eso es bien importante que todos ustedes ya tengan sus redes sociales de investigador, ya tengan su Scopus ID, ya tengan su perfil en RacherGain, ya tengan su ORCID, que nos lo piden casi todas las revistas, ya tengan su perfil en Google Académico. ¿Por qué? Porque la manera más fácil de ver las citas, pues es a través de los reportes que nos dan estas bases de datos. Y sobre todo la que más nos importa, pues tiene que ver con las de alto impacto, que tiene que ver con Scopus y Web of Science. Entonces, no es que las otras no importen, ¿no? Pero lo que más le interesa al CONACYT son estas últimas.
Entonces, aquí es esta parte donde algunas puntuaciones a partir de lo que dice nuestra área, ¿no? En las citas, por ejemplo, hay que quitar todas las citas que hacen. Hay algunas personas que les gusta autocitarse. En lo personal, a mí no me gusta, ¿no? Entonces, a lo mejor a veces sí ustedes escribieron algo que es importante, que lo traigan a colación, ok, se citan, pero de preferencia no lo hagan, porque pues de todas maneras no cuentan, ¿no? Entonces tienen que quitarlas de esto. De ahí que sea muy importante que también sepan elegir la revista. Entre más visible sea la revista, sobre todo ahora, porque en una revista que es cuartil 1, 2, 3 o 4 de Scopus, nos piden que un alto porcentaje de las referencias sean también de revistas Scopus. Entonces, es importante también esto del camino, ¿no? Por dónde me voy. Entonces, hay que revisar muy bien y hay que entregar un reporte de citas, quitando la duplicidad, sí, y quitando las autocitas, si es que así lo consideran, ¿no? En este caso. Bueno, aquí me interesa mucho el antepenúltimo punto, dice, en caso que un artículo haya sido elaborado por más de 4 autores, el elemento se prorrateará entre el número de personas que hayan intervenido en su elaboración. Hay otras áreas donde es válido, no sé, en medicina, no sé, poner hasta 20 autores. En el área de nosotros, no. En el área de nosotros, lo ideal son 3 autores, máximo 4, ¿sí? Entonces, es bien importante. De hecho, en el área de ciencias sociales, nuestras revistas no quieren más de 4 autores. Normalmente cuando aparecen así es porque se van a revistas que no son del área de ciencias sociales. Entonces, si ustedes también publicaron un artículo que no tiene que ver con el área de ciencias sociales, no se los toman en cuenta. A veces nos invitan gente de otra área a trabajar con ellos. Está bien, trabajamos, nos va a ser válido para otro aspecto, pero no para el SNI, sobre todo si no es de nuestra área, ¿no? Ahora, es bien importante que cuando nosotros en estos productos válidos tengamos algunos errores, tengamos algunas notas que puntualizar de algunas cosas que nosotros pensamos que la comisión, que no cuadran tanto en esta normatividad, pero que queremos que la comisión lo considere por tal o cual cosa. Hay un apartado de consideraciones, que ese apartado normalmente la mayoría de las personas lo deja para hacerlo al final. Primero cargo todo y después hago las consideraciones. No, de hecho, primero debo hacer las consideraciones y después cargo todo, porque las consideraciones es donde yo le digo a la comisión por qué merezco ingresar al sistema o permanecer en el sistema. Y todo lo que yo no pueda decir acorde a cada uno de los puntos probatorios, lo digo en las consideraciones. Tengo que ser muy preciso en qué quiero que sepa la comisión, ¿no? Ok, me regreso un punto, les decía, vamos a ver, ¿qué dice la convocatoria esta? De cuáles son los elementos válidos para las actividades de fortalecimiento y consolidación. Bueno, en participación de docencia, ¿sí? Pero esta la voy a acreditar con una constancia de la universidad o de la institución donde yo estoy impartiendo la docencia. En la época donde fui parte de la comisión dictaminadora, había gente que acreditaba la docencia con el recibo de honorarios, o por ejemplo nosotros, con lo que nos manda recursos humanos, nuestra carga, no es válido. O sea, tengo que poner una constancia. Entonces, eso es bien importante. La participación en comités de trabajos terminales, de tesis, de plan de negocios o de como le llamemos, ¿no? Pero son comités de tutoría para obtener un grado de licenciatura o posgrado, ¿no? Entonces, que también se acredita con una constancia. De hecho, en la actualidad, como coordino el doctorado, algunos compañeros me mandaron pedir las constancias, ¿no? La constancia hoy tiene que decir
el nombre del alumno, la matrícula, el programa al que está inscrito, o sea, del que obtuvo el grado, el periodo en el que se le dio, en este caso, la tutoría, cuándo presentó el examen y el resultado del examen, porque si el resultado del examen fue suspendido, como es en el caso de UABC, o no aprobado en el caso de otras instituciones, no cuenta. Solo va a contar si la persona obtuvo el grado. Número 3, acompañar a las personas en su formación en desarrollar ciertas habilidades de investigación al momento de incorporarlo en prácticas de campo, que es en el caso de nosotros, estancias médicas para el área de medicina y tutorías en procesos de innovación para los que se evalúan en el área de tecnología, ¿no? Y invitar alumnos a que trabajen con nosotros en proyectos de investigación. Por ejemplo, nosotros en UABC tenemos los becarios de investigación, entonces eso es un elemento válido y también es a través de una constancia. Y el participar en la creación o diseño de planes de estudio, ya sea de licenciatura o de posgrado. Todo eso es importante. Aquí es donde hay una serie de más alternativas de cómo comprobar que hacemos promoción universal o acercamos el conocimiento a la comunidad. Entonces, número 1 dice toda la divulgación, toda la comunicación que nosotros hagamos, ¿sí? A través de artículos, libros, de divulgación, ¿no? Nosotros acabamos de concluir en el cuerpo académico un proyecto de violencia de género y desde que empezamos a mí se me ocurrió hacer un cómic para dar a conocer cierta información, sobre todo por el ámbito, ¿no? Entonces hicimos un cómic en Mixteco Alto, que está dirigido a las mujeres jornaleras del Valle de San Quintín, ¿no? Entonces, eso es divulgación. Entonces es importante pues tratar de ser más creativos, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, pero también podemos hacer videos, ¿sí? Podemos hacer una serie de usar ahora las redes sociales. Como les decía, algunos investigadores están teniendo su canal de YouTube para poder tener toda esta comunicación, ¿no? Ya con la sociedad. Ok, entonces esto es lo que nos dice esta parte de la convocatoria. Y en la misma convocatoria hay una serie de cosas porque en otro apartado de la convocatoria nos muestra estas otras 3. Nos dice que es válido la divulgación entendida, el punto número 1 coincide. El punto número 2 nos habla también de lo que son las revistas de divulgación. Hay un apartado dentro de CONACYT, hay revistas CONACYT para la cuestión de divulgación y para la cuestión de difusión, ¿no? Y en este otro punto sí nos habla de lo que es la participación en congresos de divulgación. Desde esa perspectiva sigue siendo válida, ¿no? Bueno, la convocatoria nos habla de 3 perfiles. Nosotros tendríamos que ya tratar de visualizar en qué perfil me voy a ubicar. 3 perfiles donde nosotros podemos ser investigadores con énfasis en ciencia básica y de frontera, investigadores con enfoque en la incidencia socioambiental e investigadores con énfasis en el desarrollo tecnológico e innovación. Entonces, por el doctorado en el que nosotros estamos, cabríamos perfectamente en cualquiera de los 2 primeros. Habría que ver, acorde a la línea y a la problemática que vamos a estudiar, en cuál nos ubicamos, en el primero o en el segundo. ¿Y por qué es importante? Porque la misma convocatoria nos habla de ciertas diferencias dependiendo de si me ubico en uno o me ubico en otro, ¿no? Entonces ahí es donde viene. En el primero, si nos ubicamos en investigación de ciencia básica y de frontera, como candidato tenemos que demostrar capacidad para realizar investigación, como ya lo habíamos mencionado, que también lo dice el reglamento y los criterios del área, participar en actividades docentes, ¿sí? Involucrarnos en el impulso y desarrollo de actividades de acceso universal al conocimiento, acreditar trayectoria de trabajos de investigación. O
sea, ya debimos haber participado en trabajos de investigación. Y bueno, lo que ya veíamos, acreditar una actividad de fortalecimiento y una actividad de promoción. Entonces, aquí básicamente es en cuál me enfoco. Algo muy parecido con otras cantidades viene siendo para nivel 1, nivel 2, que no se las voy a plantear, pero ahí está. Le voy a dejar la presentación al doctor Núñez para que se las comparta, y nivel 3. Pero acá es donde cambia, o sea, me dedico a la incidencia socioambiental, entonces significa que nosotros estamos haciendo investigación en lo que CONACYT llama los problemas nacionales, que tiene que ver con los PRONACES. Entonces habría que ver, hay un listado ya de problemas nacionales que define CONACYT. Mi tesis del doctorado está encuadrado dentro de uno de los problemas nacionales, pero no solamente mi tesis, sino mi línea de investigación donde yo quiero seguir, a donde me quiero dedicar, está ahí, entonces me voy a ubicar acá. ¿Sí? Y ahí es donde viene. Entonces, para ser candidato aparte tengo que ver, he participado en la articulación de propuestas con el sector productivo, el sector gobierno, el sector social, etcétera. ¿Sí? Y entonces es bien importante porque, pues si yo me quiero dedicar a esta área, desde ahorita tengo que ver que tengo que tener una participación activa con los sectores en la sociedad. En el nivel 1, ahí cambia. Ya no solo participo, sino que soy quien promueve la articulación de propuestas de soluciones con sectores de la sociedad. Y a veces nos llega por cuestiones del azar del destino. Nosotros como cuerpo académico hemos participado en varias cosas, pero porque nos tocó estar en la época de la problemática de la pesca en San Felipe, y los pescadores nos pidieron apoyo, ¿no? Entonces, pero no siempre podemos nosotros, digamos, involucrarnos en este tipo de trabajos. Nosotros me refiero cuando somos investigadores que apenas nos estamos formando, ¿no? Entonces, aquí están también la parte de nivel 2 o nivel 3. Ya casi para terminar y darles tiempo, esto es lo nuevo que trae también esta convocatoria: parámetros de referencia en nuestra área, en el área de ciencias sociales, para ser candidato. Para ser SNI 1, SNI 2, SNI 3, aquí está la cantidad de artículos, de libros o capítulos que se piden. Esto se hizo acorde a un histórico de los últimos años. Entonces, esto no tiene que ver con Q1, Q2 o Q3 de Scopus ni de nada de eso. Esto tiene que ver con los cuartiles de las cantidades, acorde a lo que hemos presentado los que somos miembros en los últimos años. Y se supone que a partir de esto la comisión dictaminadora, conforme a esto, va a sacar una mediana y a partir de ahí va a revisar, ¿no? Sin embargo, como todavía es algo que está en veremos de cómo va a funcionar, yo les recomendaría que nos ubiquemos en el cuartil 3, que es lo mínimo. Entonces, para ser candidato, en los últimos años, la mayoría de las personas han presentado 4 artículos, un libro y 5 capítulos, los que están en el cuartil 3. Se supone que la propuesta de CONACYT es que a partir de estos datos se saque la mediana. Y si ustedes están por arriba de la mediana, pase a eso. Pero lo que norma a nosotros siempre es el reglamento. El reglamento de la ley es lo que dice cómo se ejecuta la ley. Entonces, los que saben de jurisprudencia, si aquí hay un abogado, pues lo que norma es el reglamento. Entonces, les dejo esto porque todavía no está, o sea, esto se supone que debe de ir encaminado a modificar el reglamento. Por lo tanto, nosotros esperaríamos que el año que entra el reglamento se adecue ya con estos números. Y como ustedes van a aplicar con el reglamento que esperamos que salga con estos números el año que entra, o a finales de este año, pero que ya aplica a las demás personas, tendrían que ver un poco, ¿no? Y esto es el área nuestra. Vean un poquito los números. Este es el área interdisciplina, ¿sí? Y en el área interdisciplina hay algunas diferencias. Nosotros, por ejemplo, en candidato es 1, 3, 4 en artículos
y acá es 2, 4 y 5. Hay diferencias. Hay algunas diferencias en cuanto a, pero por ejemplo, aquí no se pide ningún libro porque no se presentó y nada más son tres capítulos y acá son hasta 5. Porque esto depende mucho del comportamiento. Estos parámetros dependen del comportamiento que se ha tenido con todos en los últimos años y bueno, el comportamiento es diferente, ¿no? En ese sentido. Bueno. Yo terminaría antes de quedar con preguntas para ustedes con estas frases, ¿no? ¿Por qué ahorita que voy entrando al primer semestre? Porque ser investigador nacional es una decisión de estilo de vida. O sea, me tiene que gustar. 1, hacer investigación. 2, formar ayudantes, becarios o otras personas de investigación. Y 3, escribir. Y ya decidiremos con quién escribir. Es una decisión. Ustedes ya la tomarán si la quieren, que esperemos que sí, porque nuestro programa es un programa de investigación. Una vez que decidimos, tenemos que construir un perfil para pertenecer, o sea, tengo que conformarme un perfil para pertenecer a ese sistema, ¿sí? Y para pertenecer a ese sistema, pues desde mi formación ahorita de doctor, elegimos un doctorado de investigación porque queremos ese perfil de ese sistema. Pero ese perfil va más allá de simplemente habilidades o capacidades, sino también de relaciones, con quién me relaciono, ¿no? Hace algunos años, bueno, hace algunos meses, unos meses después de que yo ingresé al nivel 2, alguien me preguntó, yo pedí el nivel 2, ¿por qué me lo rechazaron? Y la persona que me lo preguntaba es un compañero que estudia Derecho y le digo, ¿cuántos artículos en revistas de cuartil 1 tiene? Yo solo publico libros, me dijo. Bueno, a lo mejor desde ahí es la respuesta, ¿no? Uno tiene que construir un perfil porque uno tiene que saber que eventualmente a mediano o largo plazo uno sabrá si quiere quedarse en el 1. No hice nada para tener el liderazgo nacional, entonces yo voy a ser siempre nivel 1, o si quiero ser eventualmente nivel 2 o nivel 3. Entonces, desde esa perspectiva yo cerraría con esta invitación, número 1, para que sean una persona que se ubica como PTC o como investigador en la iniciativa privada, pues consideren acceder a esta certificación, a ser investigador nacional, ¿sí? Que es una opción de desarrollo personal y profesional bastante interesante y enriquecedora. Y bueno, quedo abierta por si tienen alguna pregunta. Creo que por acá en el chat vi, bueno, es un comentario, pero si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto los escucho. Sí, doctora. Muchas gracias por su presentación. Da muy importante todos los puntos que tocó. Estoy aquí revisando el chat. No veo ninguna pregunta. Sin embargo, creo que a mí me surgen varias, ¿no? Entonces, pero sí me gustaría que si alguien quiere preguntar, ¿no? Por favor, aquí en el chat lo pueden poner o no sé, Carlos, si tienen acceso al micrófono para... Sí, ya todos tienen acceso al micrófono, pero yo quiero aprovechar porque quiero aprovechar la oportunidad para preguntar porque realmente estoy justo en el proceso. Y quería saber que usted, doctora, bueno, primero agradecerle nuevamente, ya he estado en 2 conferencias con usted así y la verdad siempre, como siempre, muy esclarecedora y lo más importante, muy clara en los objetivos, como bien decía, a alcanzar o a la creación de ese perfil para alcanzar los objetivos que nos trazamos. Ahora, usted decía cuando hablaba de en los niveles, tanto de candidato como con el nivel 1, en la presentación aparecía que como autor de artículos validados y como Válidos. coautor de productos, vamos a decir de productos porque no solo artículos, ¿correcto? Pero decía como coautor de publicaciones, pero no decía validadas.
se supone o se infiere que son validadas también, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, todos los productos, lo primero que se hace en la comisión dictaminadora al ver un producto es verificar que el producto sea válido. Okay. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Si es una revista, revisamos que no esté en el listado de predatorias. De ahí, si está en el listado de predatorias, ni siquiera vemos el documento, ¿eh? Automáticamente se dice no es válido porque está publicado en una revista que está en el listado predatorio. Hasta ahí. Okay. Número 2, no está en el listado de predatorias, vamos a buscar en dónde está indizada. Y entonces vemos si es una revista de México, vemos que está indizada en CONACYT. Si está indizada en CONACYT, bueno, es un producto válido. Si es una revista del extranjero, aquí es donde vemos en qué índice está, si está en Scopus, en JCR, en cuál índice, ¿no? O algunas no, por ejemplo, nos pasó varias veces en revistas que no eran indizadas con ACID, pero eran indizadas, no sé, en el equivalente en Venezuela, en Colombia. Recordemos que ellos también tienen su equivalente al CONACYT y también tienen su índice. Y entonces el acuerdo en ese año para la comisión dictaminadora fue de que si estaban indizados en el Consejo de Ciencia del país, eran equivalentes a CONACYT. Y entonces se hacían válidos. Pero como eso no está normado, eso tiene que ver a qué acuerdos llegue la comisión dictaminadora, ¿no? En este caso. Entonces, pero son de las cosas que nosotros debemos de poner en las consideraciones. Claro. Esta revista no es Scopus, pero está indizada en el Consejo de Ciencia y Tecnología de Colombia, por así decirlo, ¿no? Correcto. Entonces, uno le tiene que dar ya esos elementos también a la comisión dictaminadora para facilitárselo, ¿no? O decidir, o tratar de justificar por qué publicamos ahí, ¿no? Pero no, todos los productos tienen que ser válidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, nada más para obviar, los productos de tecnología no los evalúa la Comisión de Ciencias Sociales, los evalúa la Comisión de Tecnología, pero ningún producto de tecnología va a ser válido si no fue licenciado, si no fue transferido. Si nosotros hicimos algo en UABC para UABC, no cuenta. Correcto. Y recuerdo que en la conferencia anterior usted comentaba el tema de que si entre los productos que sometíamos para la valoración, es decir, si publicamos 2 capítulos de libro en un mismo libro, ¿se consideraba un único producto? ¿Es correcto? Nada más es uno, sí, porque es el mismo libro. De hecho, nosotros no deberíamos de publicar, si ya vamos a publicar, si somos varios, vamos a suponer que somos varias personas, somos 3 personas que estamos haciendo varios capítulos para un libro, pues no le llamemos capítulos, juntémonos, hagamos un solo libro, démosle la coherencia y seamos solamente los autores. Ahora, para SNI 2, una persona debió haber hecho al menos un libro. Okay. ¿Haber hecho un libro o como coordinador del libro? Sí, como coordinador del libro, pero es decir, como autor principal de los autores principales del libro. Autor principal o coordinador principal. O coordinador. Okay. Muy bien. Excelente. Gracias. No a usted. En el chat hay varias preguntas. Sí, aquí yo la apoyo, doctora. Aquí David nos pregunta, hola doctora, muy directo David, ¿Q4 no sirve de nada? Sí, sí sirve. Q1, Q2, Q3, Q4, sí. Todas sirven. De hecho, a ver, en la plataforma de CONACYT, en la época que estuve en la comisión dictaminadora, se agrupaban Q1 y Q2 eran equivalentes, y Q3 y Q4 eran equivalentes, en la parte de la agrupación para eso, ¿no? Entonces, claro que sirve. De hecho, todos los cuartiles sirven, ¿no? Usted se refiere porque en la tabla, en la presentación al final, vienen unas tablas, y yo les dije, esto Q1, Q2 o Q3 son cuartiles, no es indización, son cuartiles. Entonces, son cuartiles que hizo el CONACYT a partir del histórico de cómo hemos ido presentando nosotros, pero sí. Ok. Aquí tenemos a Álvaro, que también nos dice muchas gracias. Para el SNI sin apoyo, ¿cuáles son los requisitos? Los mismos
Los mismos, Álvaro. Porque uno va a acceder al reconocimiento. Vamos a suponer que usted accede al reconocimiento y actualmente está en la iniciativa privada y su empresa, la empresa o la instancia privada donde usted trabaja no tiene un convenio con CONACYT. Pero usted tiene el reconocimiento. Pero al paso del tiempo a lo mejor ya cambian. Regresamos a la época de los anteriores gobiernos donde las iniciativas privadas también tenían esos convenios y también regresan a darles el estímulo. Entonces usted dice, yo tengo mi reconocimiento, o sea, y aplica el estímulo, ¿no? Entonces, el reconocimiento, vayamos a recibir el estímulo o no vayamos a recibir el estímulo, son los mismos criterios, son los mismos requisitos. Aquí no importa. Muy bien, doctora, gracias. Tenemos a Magdelis que nos dice, muchas gracias, doctora, muy interesante. Entre los requisitos iniciales se encuentra ser profesor a tiempo completo en la universidad pública o profesor en la universidad privada. Disculpe, no comprendí bien ese particular. No. La convocatoria lo marca. Marca que, bueno, la parte de la inscripción. No, actualmente desde hace dos años se puede solicitar sin tener adscripción. Y esa es una de las cosas, por ejemplo, nosotros como institución que tenemos convocatoria para cubrir todas las plazas de jubilación, es donde uno puede aplicar y uno le puede decir a la universidad donde vaya a aplicar una plaza, mira, yo fui aceptada para ser miembro del sistema. Si usted quiere tener el incentivo, sí necesita tener la inscripción. Pero si no lo quiere tener, pues no necesita, ¿no? Ahora, hay algunas universidades privadas, recordemos que este gobierno pues no le interesa mucho lo privado, entonces hay algunas universidades privadas a las que se les venció el convenio y este gobierno no lo renovó. Hay algunas de esas donde los compañeros que están trabajando en ellas en el SNI y que son SNI están amparados y por eso siguen recibiendo el incentivo. Pero los que ya lo tenían, los nuevos pueden aplicarlo para tener el reconocimiento, pero no van a tener el incentivo porque no tienen el convenio firmado con el CONACYT, y eso es porque este gobierno no quiere convenios con instituciones privadas. Entonces, para lo único que tiene que ver esto es para la parte del incentivo. Si queremos el incentivo, actualmente hay que estar en una universidad pública o hay que trabajar en una universidad privada que no se le haya vencido el convenio. Muy bien. Gracias, doctora. Aquí tenemos una pregunta de Angie. Dice, doctora, buenas tardes. Muchas gracias por su gran aporte. Mi nombre es Angie. En el caso de Colombia, para participar dentro de una convocatoria, solo se toma en cuenta la producción científica en los últimos 5 años. En el caso de México, ¿cómo funciona? Muchas gracias. Ok, en el caso de México, hasta antes de esta convocatoria eran los últimos 3 años, o en el periodo, por ejemplo, en el cambio el año pasado con el reglamento, a nosotros nos dieron la posibilidad de ampliar de 4 años, bueno, los nombramientos duraban 3 años o 4 años, dependiendo cómo se nos hubiera dado, y se nos dio la oportunidad de ampliarlo hasta un 5º año. Entonces ahí la producción es la que hicimos en el periodo, ¿no? Esta convocatoria hace referencia a que se va a tomar en cuenta la trayectoria, pero hasta ahí dice la convocatoria. El reglamento sigue haciendo alusión a los últimos 3 años. Entonces, por eso le decía que ahorita hay una serie de digamos, criterios que todavía no quedan claros porque la convocatoria dice una cosa y el reglamento dice otra cosa. Pero nos quedaríamos con el reglamento, que es lo vigente, que serían 3 años para los que van a ingresar y el periodo de que gozó para quien quiera permanecer. No sé si con eso me explique. Sí. Muchas gracias. También acá tenemos el caso de Alberto. Dice, muchas gracias, doctora, por tan interesante información. La carrera o programa de adscripción como PTC es un requisito
para invalidar o aprobar según al candidato. La No, carrera o programa de adscripción como PTC es un requisito para invalidar o aprobar algún candidato, según dicen. no, es como lo comentaba, o sea, podemos aplicar sin necesidad de ser PTC. De hecho, y después poder tener, digamos, o acceder a una plaza, ¿no? Para recibir el reconocimiento, el apoyo, sí tenemos que ser PTC y acreditar horas de investigación. Anteriormente en el reglamento teníamos que acreditar 20 horas. En este nuevo reglamento, el reglamento del año pasado, ya no tenemos que acreditar las 20 horas. Por eso es que en algunas instituciones las están bajando, ¿no? Pero bueno, son algunos de los cambios, pero no tenemos que vaya, el requisito para recibir el incentivo es sí, pero para poder aplicar a acceder a lo que es la membresía del sistema, no. Bien, doctora, gracias. Tenemos aquí una pregunta también de Jess. Dice, doctora, muchas gracias, todo ha sido muy claro, pero me gustaría saber cómo poder generar una cultura de innovación para poder tener artículos pertinentes. Ok, es importante, por ejemplo, nosotros ver cuáles son las problemáticas de nuestro territorio, de nuestro entorno, ¿no? Entonces, la cultura de innovación, en ese sentido, yo los invitaría a que ustedes conozcan qué hacen sus profesores ahí en la facultad. Estoy segura que muchos de ellos tienen proyectos pertinentes. Acérquense para ver qué es lo que están haciendo. Y ustedes vean de qué manera se pueden sumar a esos proyectos en la medida de lo posible. Ahora, ya desde aquí es importante, y por eso es que nos pide CONACYT que nuestras tesis sean acordes a la realidad nacional, ¿no? Por eso se impulsa esta parte de los PRONACES, ¿no? En ese sentido. Ahora, a partir de esos proyectos y a partir de tener esos datos, podemos nosotros hacer esta parte de las publicaciones. En las revistas Scopus o JCR, normalmente lanzan algunas convocatorias para algunas temáticas de ciertas publicaciones, ¿no? Entonces, nosotros también podemos, a partir de ello, darle seguimiento a estas revistas y ver qué es lo que están planteando, ¿no? O hacia dónde van esta parte de las líneas y a partir de eso es que nosotros vamos viendo qué tan pertinente. Ahora, ahí también hay que tener mucho cuidado porque la pertinencia, lo que puede ser pertinente para una revista Scopus europea, pues no necesariamente es pertinente para nosotros en nuestra realidad, porque tenemos realidades distintas. Entonces sí hay que tener esa parte clara, ¿no? Nosotros participamos en un proyecto de investigación apoyado por la Comunidad Europea y hasta hace poco nos invitaron a trabajar en un artículo sobre democratización energética, ¿no? Y bueno, cuando empezamos a trabajar sobre eso un poco, pues nos hemos dado cuenta que pues el constructo como tal, básicamente en México no existe, no se tiene. Entonces es un constructo muy pertinente para Europa, o a lo mejor para otros territorios, pero en México no existe como tal eso. Entonces, por eso también hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, a veces el querer ser tan innovador, pues nos lleva a que nuestra realidad está muy alejada de las realidades más pertinentes de otros territorios, ¿no? Entonces nada más hay que tener muy claro cuál es nuestro contexto. Gracias. Muy bien, doctora, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, a mí no veo más preguntas acá en el chat, pero sí me gustaría dos preguntas principales para terminar, ¿no? Esta parte de la sesión. La primera, doctora, hay un debate, creo que interesante, ¿no?
sobre cómo ver el tema de una investigación de calidad, ¿no? Para que incluso los artículos que trabajan los estudiantes puedan ser aceptados en ese tipo de revistas. Tuvimos también el día de ayer la presentación de un doctor en Colombia, que es miembro del Sistema Nacional en Colombia, y él planteaba también la dinámica de cómo se manejan allá el tema de los doctorados de investigación, y hay un debate en relación al peso, ¿no?, que se le da en el tema de la investigación a lo que viene siendo la investigación cualitativa, cuantitativa, cómo es la combinación de ambas, qué tiene más peso. En el área de nosotros, a partir de la experiencia que usted tiene como evaluadora, y también estoy convencido que le ha tocado revisar muchos artículos de investigación, y desde el punto de vista del CONACYT, porque no solo es subir el documento, yo he podido hablar, ¿no?, con investigadores también que son evaluadores, y también es para los evaluadores necesitan revisar el artículo. Como usted dice, un artículo de 4 personas hay que revisar entonces la profundidad que tiene en función de la cantidad, ¿no?, y qué están haciendo. Y desde ese punto de vista me gustaría su experiencia de cómo se hace ese balance, ¿no? ¿Qué usted recomendaría? Y más porque tenemos aquí casi todos son estudiantes de doctorado, pero algunos incluso ya egresaron. ¿Y qué recomendaría en esta parte, no? Bueno, nuestra área, el área de ciencias sociales, es un área más cuantitativa que otra cosa, ¿no? Hay revistas, la mayoría de las revistas son cuantitativas. Hay revistas cualitativas y hay revistas mixtas también. Entonces nosotros tenemos que tener claro eso. ¿Cuáles son las revistas que solamente aceptan la parte quali? ¿Cuáles son las revistas que solo aceptan la parte quanti? Así como hay revistas que sí aceptan revisiones de literatura, por ejemplo. Ahí hay revistas que no aceptan. Entonces nosotros tenemos que visualizar esa parte, ¿no? En el área de la interdisciplina es mucho más, digamos, viable trabajar esta parte de mixta, ¿no? Qual y quanti. En el área nuestra, porque quali es 50 y 50, o sea, mixta. El área nuestra tiene un sesgo quanti. Entonces hay que tenerlo claro. Podemos trabajar algo quali, sí, pero el sesgo nuestro es quanti. Entonces, eso sí es bien importante, y las revistas de alguna manera marcan la tendencia. Por ejemplo, la revista por excelencia en México es Contaduría y Administración del UNAM. Si nosotros enviamos algo cual a Contaduría y Administración, el doctor Herrera, el editor, un colega de Acacia, por cierto, nos va a decir que ese artículo no es para su revista, que lo mandemos a otra. Porque recordemos que siempre la primera, o sea, es el editor quien recibe el artículo, le da una revisada y él es el primero que dice sí, lo paso a pares, o no, muchas gracias, no es de mi revista, ¿no? Entonces, esa parte sí nos tiene que quedar bien clara, ¿no? En ese sentido. Ahora, ¿por qué esta es la revista? Bueno, es la primera revista de nuestra área en entrar a Scopus. Entonces, no solamente revista CONACYT, sino que es la primera revista Scopus de nuestra área, ¿no? Entonces, sí es bien importante que nosotros tengamos eso en claro. Ahora, ¿qué es calidad? En un artículo, pues tiene que ver con toda esta parte de la rigurosidad, ¿no? En ese sentido. Y hasta cierto punto, bueno, hay revistas más estrictas en cuanto a la rigurosidad, y hay otras menos estrictas. Todo va a depender mucho cuál sería esta parte del alcance, y a veces hay evaluadores que no les ayudan a la revista, ¿no? Comento una experiencia hace poco, mandé a una revista CONACYT, porque el editor nos dijo que no estaba teniendo no estaba recibiendo muchos artículos, y pues quería verlo, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un estudio con PLS y manda a evaluadores que trabajaban con EIMOS. Y me evalúan todo como si fuera EIMOS y me dicen que el artículo está rechazado por esto, pero todo lo que me estaba pidiendo era de EIMOS. Entonces yo le dije al editor, porque lo conozco, le digo, yo acepto que no está aceptado y
bueno, al final cumplí con la petición que me hiciste de que querías recibir artículos, pero toda la evaluación me la hicieron para Amos y yo mandé con PLS, entonces es importante que tenga usted en cuenta el perfil de los evaluadores, ¿no? Entonces también nosotros desde esa perspectiva tenemos que entender eso. No siempre cuando nos rechazan o nos dan, a veces nos dan comentarios porque la gente confunde las técnicas, ¿no? No es lo mismo trabajar ecuaciones estructurales con Amos a trabajar ecuaciones estructurales con PLS o con CBCEM o con alguna otra, ¿no? Entonces a veces es donde estamos teniendo esta, digamos, como son técnicas, aunque no son muy recientes, pero mucha gente no las domina todavía, no ha entrado, no se ha empapado de ello. Sí, de repente hay colegas a los que les cuesta trabajo decir, no puedo evaluar porque no domino esto, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con la parte de la calidad y no tomarlo, o sea, todos ustedes a lo mejor va a ser la primera vez que mandan un artículo y nosotros que ya tenemos muchas veces nos lo rechazan. Es aprendizaje, ¿no? O sea, no hay que desmoralizarnos ni nada, todo hay que tomarlo como esta parte del aprendizaje. Ahora, como investigador nacional tenemos que saber los dos enfoques, el quali y el quanti, para tratar de entenderlo, ¿no? Porque también vamos a aplicar a estas revistas multidisciplinarias donde podemos mezclar las dos cosas, ¿no? Nosotros en un proyecto reciente, pues el análisis cuantitativo nos marcaba una cosa y lo complementamos. Nosotros ilustramos que la parte cuantitativa nos normalizaba la violencia de género y en la parte cualitativa ilustrábamos las causas de esa normalización. Entonces, todo depende también mucho del objetivo, de lo que nosotros pretendamos con ese artículo. Las herramientas, bueno, los enfoques quali y quanti no están peleados, son complementarios, es lo que tenemos que tener claro. Ok, muchas gracias, doctora. Y por último, aunque cerró con eso, ¿no? Pero, ¿qué recomendación usted le haría al grupo, a los estudiantes de posgrado, principalmente los de doctorado, cómo poder avanzar más rápido, ¿no? En el sentido de que puedan sacar provecho a su formación y terminando en el corto, mediano plazo, pudieran ingresar, incluso como usted decía, que fue un caso de éxito también, que usted no pasó por el nivel de candidato, sino que fue directamente al nivel 1. Entonces, ¿qué recomendaciones le haría, no? Ahora que ellos están comenzando y están pensando cómo hacerle, ¿qué les recomendaría a los estudiantes, ¿no? Ok, número uno, tomar el volante de su tesis, ¿no? O sea, las principales publicaciones van a salir de su tesis. De los avances de la tesis, ahí debemos nosotros de ir publicando. No queramos empezar en una Scopus Q1. No. O sea, vamos a empezar a lo mejor en una que ni siquiera sea CONACYT. ¿Sí? Entonces, pero en la ruta crítica que nosotros tenemos marcada en el doctorado, podemos ir nosotros básicamente publicando. En el seminario 2 ustedes tienen que trabajar el marco teórico. Y el marco teórico es revisión de literatura. Hay revistas que nos aceptan revisiones de literatura, hay que hacerlas en forma las revisiones de literatura y de nuestra variable dependiente y a lo mejor de una independiente sacamos 2 publicaciones para revisiones de literatura. Y con eso es importante. Es algo que tenemos que hacer sí o sí porque va a la tesis. Entonces, ya que lo hice sí o sí para la tesis, pues nada más le doy el formato de un artículo y lo mando a una revista. Ojo, hay que primero ver que la revista reciba revisiones de literatura. Ok. Número 2, en el seminario 3, una vez hecha la revisión de literatura, vamos a diseñar un instrumento si es que vamos a trabajar con una encuesta. O sea, vamos a diseñar una escala para cada variable, ¿no? O si vamos a trabajar con análisis de redes sociales, vamos a trabajar con... El caso es que nosotros tenemos que trabajar con un instrumento, si es que lo vamos a hacer. Si van a trabajar con Big Data, pues también pueden validar todos los procedimientos de cómo obtener los datos y cómo hacer la depuración de los datos.
Entonces, eso nos va a dar para otro artículo, ¿sí? El diseño del instrumento, cómo lo diseñamos, la validez de expertos, ¿sí? El análisis factorial exploratorio con el piloto, y de hecho en PLS hay una nueva técnica, bueno, una técnica reciente de las tetradas, con el que hacemos el análisis confirmatorio, ¿sí? El análisis compuesto confirmatorio con tetradas, ¿sí? Entonces, en ese seminario podemos sacar, ok, aquí, la del diseño del instrumento con la validez de expertos sería un artículo, el estudio piloto con el factorial exploratorio y el compuesto confirmatorio sería otro artículo. Ahí tenemos otros 2 artículos. Es algo que vamos a hacer sí o sí para el capítulo de metodología. Entonces ya tenemos otros 2 artículos, ¿no? Que es importante. Y pues no digamos en el seminario 4 ustedes hacen todo lo que es el análisis de resultados, o sea, tienen el trabajo de campo y hacen el análisis de resultados. En el análisis de resultados, pues ahí tienen otro artículo de la parte del análisis de resultados, ¿no? Entonces ahí es donde viene. Nosotros en la facultad, los chicos para el examen de candidatura, ellos hacen un ensayo, y ese ensayo también es otro producto a publicar, ¿no? En ese sentido. Entonces estamos hablando de que a lo largo del doctorado, todo lo que va sumando a la tesis es susceptible de publicarse. Nosotros acá en el programa de doctorado, en el 5º semestre, los chicos llevan una materia que la da una compañera que ella es psicóloga de profesión, ella solamente publica en revistas de cuartil, y ella es quien los guía. Esta materia es un taller más bien, donde los chicos trabajan una publicación. Y el requisito es que la materia empieza desde que identifiquen una revista para su temática, una revista Scopus, identifiquen cuáles son los criterios o las reglas para postular en esa revista, y a partir de eso, en el semestre, elaboran el artículo y lo envían a la plataforma. Si no elaboraron el artículo, lo enviaron a la plataforma, no acreditan el taller. Normalmente de esa materia, el 80% de los trabajos son aceptados para publicación. Esa sería mi recomendación, y amén de eso involúcrense con sus profesores en las tareas de investigación que ellos estén haciendo. Involúcrense en la medida que sus tiempos se los permitan, ¿no? Pero involúcrense, porque es bueno siempre participar en estas discusiones, en estos análisis, a otro nivel. El simple hecho de escuchar es un aprendizaje. Muy bien, doctora, muchas gracias. Esto más que una conferencia, es un taller, es un debate. Creo que el contar con la doctora acá en la plática de hoy nos transmite sus experiencias, nos transmite algunos consejos, incluso para todos. Siempre aprendemos, aunque pensemos que no las sabemos todas. Siempre es muy importante ser humilde, escuchar, ¿no? Y efectivamente de los que han caminado mucho más rápido, ¿no? La doctora creo que es muy poco, es de los pocos, no lo dice, ¿no? Pero es de los pocos en NI2. Creo que en el área de ciencias sociales son muy pocos los en NI2 que tenemos, y mucho menos los en NI3, ¿no? Entonces, es alguien del que siempre una visión diferente, aparte de lo que nosotros les hemos explicado a ustedes y de lo que ustedes han podido ver acá hoy, ¿no? Y de que se vayan preparando, ¿no? Para este proceso, porque yo también se los comentaba, el principal logro que puede tener el programa, que es el principal sentido que tiene formar investigadores. En el sentido, cuando ustedes terminen, en 2 o 3 años yo pudiera decir, Osvaldo, Álvaro, ya ingresaron al sistema, y entonces el programa está dando los resultados que espera. Si no es así, desgraciadamente no estamos cumpliendo los objetivos que nos estamos planteando como un programa de calidad, ¿no? Y reconocido por el CONACYT. Bueno, con esto cerramos. A continuación, voy a dar el reconocimiento a la doctora. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me dicen si se ve bien?
Sí, sí se ve, doctor. Ok. Dice lo siguiente: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Contaduría y Administración, por la realización plena del ser, otorga el presente reconocimiento a la doctora Virginia Guadalupe López Torres por su participación como conferencista en la plática informativa con el tema Ruta hacia la certificación como investigador nacional, dirigida a los estudiantes de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, celebrada de manera virtual el día 8 de junio del año 2023. Y firma nuestro director, el doctor Ismael Plasencia López. Muchísimas gracias, doctora. Estar acá la presentación y les voy a pedir ahora a todos que enciendan sus cámaras para darnos una foto, tomarnos una foto de cierre como evidencia de esta importante actividad. Entonces nuestro compañero Edgar nos va a apoyar para la foto. No, y muchas gracias a usted por la invitación. Es un placer cuando gusten. Los vuelvo a visitar. Bueno, me hubiera gustado visitarlos. Espero verlos pronto. Ok. Ok, todos mirando hacia la cámara, por favor. A ver, José Felipe no tiene la cámara prendida. Ahí va. Listo. Ok. 2, 3. Listo. Gracias. Bueno, con esto terminamos la actividad del día de hoy. Fue muy interesante. Continuamos el día de mañana. Mañana todo esto trae una secuencia. Mañana vamos a ver todo el tema de derechos de autor y las buenas prácticas en la investigación principal con un experto, un doctor en derechos de autor y propiedad intelectual. Entonces, todas las dudas que tengamos en el momento de cómo publicar un artículo, él está en España, por eso que también va a ser sobre las 10 de la mañana la conferencia, hora de nosotros, y también los invitamos a seguir en las actividades de la jornada. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Gracias. Gracias, adiós.